les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes en este día. Gracias a Dios que me permite una vez más estar con ustedes en esta mañana, rogando a Dios que la bendición de Dios sea con ustedes. En esta mañana vamos a tener una clase. Quisiera, ¿verdad?, hacer una oración antes de iniciar esta clase para que Dios sea con nosotros y nos ayude a entender y reflexionar en el mensaje de la palabra. Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, mi Dios, por este día, por tu bendición, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hogar que está en sintonía con nosotros. Ayúdalos y guárdalos, Padre Santo. Trae tu mensaje en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Yo te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, en esta mañana quisiera yo traer este mensaje a través del estudio de la palabra. Y queremos en este día estudiar en el libro de Malaquías. Me parece es el último estudio del libro que nosotros estamos usando, el libro que se titula El Expositor Bíblico y que ha sido nuestro guía en estos meses. Y hemos estado tratando del asunto de la relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Y estamos llegando al final de la clase, un estudio que se titula La fidelidad que agrada a Dios. Y si queremos agradar a Dios, como dice la palabra, ¿verdad?, es necesario que agrademos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y estamos aquí en este día porque queremos del Señor que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Tal vez habrán algunas interrupciones mientras estamos grabando, algún sonido o alguno, ¿verdad?, de los asuntos que siempre inesperadamente, ocasionalmente suceden. Así es que sírvase disculpar si sucede algo durante el estudio. Pero pongamos atención a la palabra, queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios. La lectura se encuentra en Malaquías en el tercer capítulo y voy a dar lectura a los versículos del 13 hasta llegar al 17, 18 y luego vamos a dar un brinco al capítulo 4 y versículo 2 y 3, donde termina la clase. Muy bien, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios bendiga esta palabra. Pues bien, hermanos, en esta mañana, como yo decía, tenemos como introducción lo que el escritor nos ha dejado, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos da la información que hay un periodo aproximado de 400 años. Y en estos años ha sido un silencio profético. El último de los profetas del Antiguo Testamento es Malaquías. Él también, dice la palabra, tenía su personalidad como cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y él tenía una personalidad muy recia, según, ¿verdad?, el estudio, ya que él protestaba contra la falsa religión, protestaba contra las injusticias sociales, protestaba contra la conducta
pecaminosa de los pueblos y de las gentes. Entonces, vamos a ver que este escritor fue movido a escribir la profecía porque nos ha traído por ello el celo hacia Dios. Sentía un celo profundo por las cosas de Dios y quería la intención de él era intentar de llevar a la nación para recordarles lo que verdaderamente deberían de hacer. El libro habrá, ¿verdad?, en forma de pregunta. Hay muchas preguntas en las cuales, ¿verdad?, el pueblo contestaba y preguntaba para, como aquí dice, justificarse y encontrar la respuesta, ¿verdad?, a las cosas que Malaquías les indicaba. Pues bien, en la primera parte de la lección vamos a ver las objeciones que Dios tiene en contra del pueblo según Malaquías. Y primeramente vamos a ver la acusación que aquí se hace de hablar palabras violentas contra Dios. Entonces el capítulo 3 de Malaquías, versículos 13 y 14 dicen así: vuestras palabras, según Dios, han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Luego dice el siguiente versículo: como respuesta, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces encontramos que hubo un diálogo entre Malaquías y el pueblo. Malaquías, que aparentemente vivía en constante contacto con la gente en las calles, en las plazas, en el templo, y iba diciendo a la gente lo que Dios le revelaba y lo que él sentía por ese celo, porque tenía una sensibilidad profética. Y muchas veces probablemente le tocaba oír lo que la gente hablaba, lo que la gente decía, y entonces él sentía que era el momento entonces para reprenderles por lo que a ellos hacían. Entonces, todo esto ocasiona, ¿verdad?, un problema espiritual, porque la gente se expresaba mal en contra de Dios. Por eso es que estos versículos que hemos leído nos explican de esta forma. Dice, una cosa es pensar algo o sentir algo, pero otra más seria es exteriorizar con términos ofensivos. Y el hablar violento contra Dios simplemente es un pecado. Primero, porque se le atribuyen a Dios las injusticias y los atropellos. Lo mismo vemos en nuestros días dentro probablemente de algunas congregaciones. Cuando la gente se disgusta con Dios, cuando las personas en sus oraciones usan un lenguaje áspero y son, ¿verdad?, antisonantes, que quiere decir que prácticamente ellos desafían y atacan las cosas de Dios. Segundo, encontramos que se le falta el respeto a Dios. Cada objeción del Señor siempre resulta en una pregunta defensiva del pueblo. Y aquí encontramos, ¿verdad?, que ellos se defienden diciendo que hemos hablado contra ti. Así es la naturaleza del humano. Niega el mal que hizo y trata de justificarlo. Entonces, ellos hablaban palabras violentas en contra de Dios, a lo que Malaquías respondía. Muy bien, entonces en el versículo 14 encontramos también que el profeta da una respuesta a lo que aquí se atribuye. Dice que ellos públicamente recibían de Malaquías acerca de su comentario, que era lo que el pueblo había dicho. Dice, porque ellos decían que es por demás servir a Dios. Y él lo pone de esa forma, y es la forma en que está escrito. Aquí dice
el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces la interpretación a estas cosas del profeta Malaquías es esta. Dice, ¿qué estás diciendo? ¿No vale la pena servir a Dios? Y es una pérdida de tiempo realmente lo que ellos están diciendo. Están razonando cuando las cosas no son de la forma que ellos quieren que sean. Entonces, la tendencia, humanamente hablando, del hombre es siempre sentirse que ha realizado las cosas teniendo el control absoluto de todo. Entonces, aquí dice que cuando las cosas no suceden como nosotros deseamos, es probablemente la razón por la cual humanamente encontramos las razones para ciertas acusaciones. Y aquí, ¿verdad? Las cosas no eran como ellos deseaban. Las cosas, dice, mucho menos cuando, dice, eran infieles a Dios. Tenían una manera de resolver esta pregunta. Dice, el caso de la gente era que Malaquías no aceptaba que ellos dijeran que estaba bien ser infiel a Dios. Y entonces, dice, todas las calamidades que sucedían las atribuían a que ellos no le servían a Dios como debían de servirle, según Malaquías el profeta. Entonces, Malaquías le tocaba observar sus vidas, contestar a sus preguntas y reprenderles por la manera que estaban viviendo y sus palabras ofensivas. Lo que sucede con la mayoría de personas que experimentan alguna cosa desagradable y se hacen la pregunta, ¿por qué me sucede a mí esto? Entonces, ahora vamos a ver que Malaquías sigue trayéndonos el mensaje de cómo Dios responde a lo que el hombre hace, especialmente a los que les sirven. Malaquías 3, 17 y 18, que dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bien, Dios responde a los que le sirven. ¿De qué forma responde Dios? Dios dice que hay personas que son fieles a Él. Los fieles tienen un nombre que Dios les ha dado y lo llama su tesoro. Y todo esto que aquí aparece en este libro de Malaquías no es la única vez que se menciona. Aquí nosotros podemos ir también de lo que se le dijo a Moisés, cuando Dios le habló a Moisés y entonces le ordena para que le diga al pueblo, diciendo así en Éxodo 19, versículo 5, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, la posición que todo creyente debe de tener es una posición privilegiada según Dios. Porque Israel en el Antiguo Testamento, según lo que hemos leído, tenía un lugar especial para Dios. Dios tenía el primer lugar en la soberanía entre el pueblo. Es decir, Él era su Dios. Él era el soberano para ellos. Pero Israel, ¿verdad?, que escogió hacer esto, dice, no porque ellos lo hubiesen hecho de sí mismos, sino porque dice, esto fue Dios que los escogió a ellos. Dios escogió a Israel. Y entonces, con esto queremos decir que lo favoreció.
Dios favoreció a Israel cuando le escogió para llamarlo su tesoro especial. Entonces, Juan, el apóstol, nos dice a nosotros que siempre Dios actúa primero hacia nosotros. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19. Por segundo lugar, podemos decir que esa posición de que aquí se habla tiene condiciones. Esa condición es la obediencia. Aquellos en el Antiguo Testamento tenían que cumplir los mandamientos. Al cumplir los mandamientos, entonces estaban mostrando su obediencia hacia Dios. Dios escoge a la nación de su propia iniciativa, pero ahora le toca al pueblo en respuesta ser obediente a todos los mandamientos que Él les da. Entonces, Dios nos dice a nosotros con esto, que aquellos que guardan su pacto con amor, aquellos que son agradecidos a Dios, dan prueba de su agradecimiento. Diciendo, ¿verdad?, como cristianos en nuestros días, nosotros también estamos agradecidos de que Dios nos llame a nosotros también un tesoro especial ante Él. Pero tenemos que demostrarlo con evidencias. No solamente decirlo, sino demostrar. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios, como lo hizo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, y servirle a Dios. Muy bien. Entonces, todos aquellos que le sirven a Dios son aquellos que serán honrados por Dios. En el versículo 18 de ese mismo capítulo encontraremos las palabras que dicen: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia la hace Dios. Entonces, aquí en el versículo 18, el entonces que leemos allí, se refiere al momento cuando las cosas se vean claras. Cuando se refiere al momento específico en la vida terrenal que tenemos, cuando con particularidad servimos al Señor de tal forma que Dios, que juzga todas las cosas, nos ve a nosotros haciendo lo correcto. Aquí dice que hay una gran diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y desde el Antiguo Testamento, empezando con Génesis, hasta llegar al Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, ahí nos indica toda la palabra de Dios, que la raza humana, aunque nosotros la conocemos con división, puesto que los hombres, dice, ven a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los oscuros, los intelectuales, los ignorantes, civilizados, incivilizados. Y hay una lista grande, ¿verdad?, de la diferencia. Pero entre aquellos, ¿verdad?, que Dios ve, están los que están a su derecha y los que están a su izquierda. Y los que están a su izquierda, ¿verdad?, veremos que hay una gran diferencia, porque dice que están entre las ovejas y también, ¿verdad?, que aquellos que son machos cabríos, hay una gran diferencia. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una gran diferencia, según Dios, entre aquellos que van a ir al cielo y los que irán al infierno. Los del camino angosto, como dice la palabra, y los que van por el camino espacioso. Hay una diferencia. Los que entran por la puerta angosta y los que transitan por la puerta ancha. Entre los que están en la luz y los que se encuentran en tinieblas hay una gran diferencia. Entonces, a quienes viven por el Espíritu,
El creyente, los que viven haciendo las obras, las hacen a través del Espíritu. Pero los que viven en la carne obran las cosas de la carne. Y hay una gran diferencia. Entonces el cristiano, nosotros, los que seguimos a Cristo, podemos hacer la diferencia. Debemos de recordar en el momento en que Dios ha de recompensar con bienes a aquellos que somos considerados sus hijos, porque también le honramos y vale la pena honrarlo. En resumen, hacemos de toda esta lección lo siguiente. Cuando leemos la palabra del Señor desde el Génesis, empezando por allí hasta llegar al último capítulo del Apocalipsis, debe de ser un motivo de darnos a nosotros una consagración, separarnos para Dios, la lectura de la palabra del Señor. Pero también somos llamados a través de esa palabra a vivir una vida santa o especial o apartada para Dios, a través de la obediencia y a través del servicio. Todo esto, ¿verdad?, es lo que debemos de lograr cuando estudiamos la palabra del Señor. Tenemos que participar de algunas cosas, como es el estudio que estamos haciendo hoy. Estudiamos, pero obtenemos toda la información que necesitamos y podemos decir, bueno, sabemos un poquito más, entendemos un poco más, pero la Biblia y la teología son cuestiones prácticas. Todo es llamado a que se practique. La Biblia no es un libro de historias bonitas que hay que aprender por el mero, ¿verdad?, deseo de saber más, de tener más información, sino que la Biblia nos lleva en su contenido a llevar una acción. Entonces, ahora si nosotros entendiésemos como escribió el salmista en el Salmo 100, los primeros 2 versículos, que lleva estas palabras: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. No es suficientemente cantar, ¿verdad? Debe ir acompañado de un servicio a Dios, bíblicamente. Es imposible que alguien que conoce a Dios y que le ama y que le honra, que no le sirva. Adelante, amigo, hermano, familia, vale la pena servir al Señor. En esta mañana, le doy gracias a Dios, no sé cuándo usted va a ver el video, será en la noche, en la tarde, pero espero en el Señor que todo esto sea de agrado para su vida y que le anime y le fortalezca su vida espiritual. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacerlo a través de la fidelidad, ser fieles a Dios, y Dios recompensa, ¿verdad?, a todos aquellos que se esfuerzan y que le buscan en espíritu y en verdad. Hasta aquí vamos a dejar estas palabras. Muchas gracias por hacer su tiempo y conectarse con nosotros para estudiar de la palabra del Señor y para aprender algo del Señor. Dios bendiga, Dios guarde a las familias y a los hogares en este día, y nos vemos próximamente la otra semana, si Dios así nos lo permite. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo y bueno, te damos gracias por lo que tú nos permites hacer en este día. Gracias, mi Dios, porque podemos aprender más de tu palabra. Señor, le rogamos que nos dé la fortaleza que necesitamos para no ser solamente oidores de ella, sino hacedores, Señor. Gracias, porque tú nos ayudas a ser fieles, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.